¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este cuarto capítulo abordaré cómo entiendo yo el bienestar emocional. Para abordar este tema dividiré el capítulo en los siguientes dos puntos. Primero, no hay racionalidad sin emoción. Y segundo, el desafío que representa el deseo para nuestro bienestar. Para comenzar te tengo una pregunta. ¿Consideras que podemos pensar racionalmente sin consultar a nuestras emociones? Mi respuesta es que no, pero por supuesto te estaré leyendo en comentarios si opinas distinto. El concepto de heurística se utiliza en psicología para hacer referencia a un atajo mental. Existen muchas, realmente muchas. Una de ellas es la heurística del afecto, que justamente su definición es que determinamos lo que pensamos consultando a nuestros sentimientos. Como aquel muy viejo adagio de venta que dice: pensamos con emoción y justificamos con lógica. Por eso puede resultar peligroso racionalizar sin pausa en el pensamiento. A final de cuentas, razonar no es más que dar razones. A veces dárselas a otros, y otras tantas a nosotros mismos. Uno de los casos más peligrosos que yo identifico es la sustitución de significado en los términos. Dos términos que a mi parecer suelen ser muy manipulados de esta manera son los términos merecimiento y justicia. En el siglo pasado se fundó una de las escuelas de psicología que más atraen mi atención, y es la terapia Gestalt. Uno de sus fundamentos principales es, como afirmaría Immanuel Kant en el siglo XVIII, que no podemos percibir la realidad en sí, sino solamente nuestra interpretación de la realidad. Sobre esta premisa, la Gestalt se fija en que con mucha frecuencia tendemos a confundir nuestra percepción subjetiva de los hechos con la forma objetiva que tienen en la realidad. Tal y como diría Ayn Rand, las palabras son como los lentes que utiliza mi mente para enfocar el mundo. Fritz Perls, uno de los principales referentes dentro de esta terapia Gestalt, afirmaba que el uso del lenguaje es una herramienta fundamental para hacernos responsables de nuestra realidad y no de la realidad. Él hacía énfasis en tener especial atención al utilizar el término yo, como por ejemplo con no puedo para camuflar un no quiero.
escondiéndonos a nosotros mismos el escenario en donde estamos optando. Al sustituir el no quiero por el no puedo, renunciamos a la responsabilidad y dejamos en manos de algo exterior que nos impide hacer eso que en realidad no estamos haciendo por el simple hecho de que estamos optando por no hacerlo. Otro de sus ejemplos favoritos es la sustitución del quiero por el debería. Un debería irme ya no es más que esconder un quiero irme ya, nuevamente quitándonos la responsabilidad de la elección. Ahora, centrándonos en los términos merecimiento y justicia, a mi parecer no es más que la sustitución de los términos quiero y me gusta. Merezco como renuncia a la responsabilidad de un mero quiero, y justo como renuncia a la responsabilidad de un mero me gusta o estoy de acuerdo. O su inverso, injusto como renuncia a la responsabilidad de un mero no me gusta, otorgándole a nuestras preferencias un carácter objetivo que no tienen y nunca tendrán, pero que pretendemos otorgárselo porque previamente pretendemos imponer nuestra percepción subjetiva por sobre la realidad objetiva, algo que en nuestro relacionamiento con nosotros mismos nos puede perjudicar, pero sobre todo, en nuestro relacionamiento con otras personas puede también perjudicarles a ellos. Ya depende de nosotros si nos es relevante o no su bienestar. Así esos conceptos, puedo, debería, justicia o merecimiento, comienzan poco a poco a cobrar significado a través de las experiencias, manejando términos rellenados con emocionalidad en lugar de razonamiento. Allí donde no hay racionalidad, solo queda suposición involuntaria. Pero tampoco estoy de acuerdo con corrientes de pensamiento como el estoicismo, en donde se plantea a grandes rasgos que el control sobre nuestras emociones es algo que podemos trabajar y la clave para una vida plena. Si en algún momento te has quedado un rato a solas con tus pensamientos, habrás comprobado que no suelen detenerse, e incluso a veces te sorprenden en algún tema que no te habías detenido nunca antes. Y así es como veo a nuestros pensamientos y nuestras emociones, como una corriente, como un arroyo. Y no podemos controlar un arroyo, solamente navegarlo evitando ahogarnos. Ligándolo con la heurística del afecto antes mencionada, llamamos significativa a la experiencia externa cuando hace posible una experiencia interna. Así es como preferimos relacionarnos con fulano por sobre mengano, ya que tenemos mejores sentimientos hacia esa otra persona. Así es como preferimos escuchar a tal persona porque nos genera más confianza que aquella otra. Y así es como preferimos evitar ciertas situaciones, debido al miedo que nos generan, a veces miedo despertado a través de un recuerdo mal procesado. El miedo está ahí para defendernos del dolor, pero si el miedo es irracional, no solo no nos defiende del dolor, sino que lo multiplica. Cuando hay emociones implicadas, las conclusiones tienden a predominar por sobre los argumentos, pero no nos hiere lo que otras personas nos hacen, lo que nos hiere es la respuesta que escogemos ante lo que nos hacen. Y así terminamos este primer punto que llamé No hay racionalidad sin emoción. Me gustaría insistir en la inevitabilidad de las emociones, como no hay una forma, al menos no fantasiosa, de dejar las emociones de lado. Si discrepas conmigo, estaré más que encantado de conocer tus argumentos. Puedes compartirlos con la comunidad de Reverse a través de redes sociales, especialmente a Instagram, o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o al blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé el desafío que representa el deseo para nuestro bienestar. Uno de los factores emocionales que identifico que más conflictos suelen generar es el conflicto con la motivación. Por internet te puedes encontrar muchísimo contenido sobre la motivación y con muchas visitas. Muestra clara de la gran demanda que hay sobre la oferta de este tipo de contenido. Pero a mi parecer, se confunde todo el tiempo
motivación con entusiasmo. Motivación, al menos tal y como yo lo veo, no es más que tener motivos para algo. La sensación emocional que interrumpe tu bienestar emocional con lo que estás haciendo ahora, buscando satisfacerte realizando otra actividad, a mi parecer no es motivación, sino entusiasmo. A lo que se le suele llamar motivación dura lo que los motivos te entusiasman. Pero el problema nunca serán las emociones, sino los hábitos que hemos formado para reaccionar ante dichas emociones. Así, a mi parecer, no se trata de tener personalidades dramáticas, sino de haber formado el hábito de dramatizar los contratiempos. No se trata de ser una persona cobarde, sino de haber formado el hábito de paralizarnos ante el miedo. No se trata de estar motivado, sino de haber formado el hábito de depender de una sensación de entusiasmo para acoplarte a tu planificación. Al racionalizar tu pensamiento emocional, perpetúas esa creencia autodestructiva. Por supuesto que nuestra razón es una gran herramienta, pero una de doble filo. En el momento en que formas el hábito de utilizar tu racionalidad para justificar tus deseos de acción, desencadenados por emociones, es cuando pierdes todo control, todo orden sobre tu desarrollo. Mi forma de relacionar el bienestar con la emocionalidad no es mediante el control de las emociones utilizando la razón, sino prestándole atención a nuestros hábitos de pensamiento a la hora de razonar y nuestros hábitos de comportamiento a la hora de reaccionar a esas emociones. Antonio Damasio ha escrito un libro que recomiendo muchísimo, llamado El error de Descartes. El subtítulo es La emoción, la razón y el cerebro humano. En este libro, entre otras cosas, presenta un caso muy interesante que marcó un antes y un después en mi forma de ver las emociones. El caso de un hombre 100% racional. El caso de un hombre sin emociones. El caso clínico de Elliot. Un señor que contaba con un buen puesto laboral, con jerarquía, con un buen poder adquisitivo, con una esposa, hijos y una casa bonita, etc. Una vida satisfecha bajo los estándares superyoicos actuales. Pero había un gran problema. Y no era que estaba insatisfecho con su trabajo de oficina e invirtió en Bitcoin para trabajar desde la playa, sino que tenía muy fuertes dolores de cabeza. Fuertes dolores de cabeza que iban en aumento en su intensidad, hasta llegar al punto en que resultaban paralizantes. Aunque tardó en ir, Elliot fue a un hospital, en donde los médicos hicieron sus cosas de médicos y le encontraron un tumor del tamaño de una pelota de béisbol en la parte frontal de su cerebro, es decir, en la parte de la frente. Afortunadamente para Elliot le removieron el tumor y después de la recuperación volvió a su vida normal. Pero Elliot ya no era Elliot y nunca volvería a ser Elliot. Todo comenzó a derrumbarse poco a poco, comenzando por su trabajo, en donde su rendimiento fue dilapidado. Tareas que antiguamente serían casi automáticas para él comenzaron a requerir toneladas de concentración. Incluso decisiones tan simples como si utilizar un bolígrafo azul o negro comenzaron a requerir toneladas de concentración. Desde su vuelta, se convirtió en una máquina de cometer errores, y su responsabilidad con el calendario se volvió un completo desastre, perdiéndose infinidad de reuniones muy importantes. Al principio sus compañeros le entendían y le decían que se relajara, que ellos le cubrían y que descansara. A final de cuentas, al sujeto le acababan de sacar una piedra, entre comillas, del tamaño de nuestro puño en la cabeza. Pero con el paso de los días el sobretrabajo comenzó a pesar ya demasiado. Y las excusas de Elliot solamente aumentaban la irritación, llegando a saltarse una reunión de inversión por ir a comprar una engrampadora nueva. Con el pasar de los meses la situación se volvió insostenible. La empresa comenzó a perder mucho dinero y Elliot no cambiaba. Definitivamente había perdido algo más que solo un tumor en aquella cirugía, y como era inevitable, Elliot perdió su trabajo. Pero el trabajo no era lo único que estaba yendo cuesta abajo. Su vida personal estaba muy lejos de ser considerada siquiera agradable. Tomando la decisión de que quedarse viendo un maratón de James Bond en la televisión era más importante que asistir a los partidos de fútbol de su hijo, o asistir a reuniones de padres en la escuela, o que su esposa prefería que se comunicaran más que tan solo una vez a la semana.
Como podrás imaginar, la vida familiar de Elliot también se vino abajo, ya que las nuevas peleas que surgieron ni siquiera pueden ser consideradas peleas, ya que la indiferencia que mostraba Elliot ante los reclamos de su esposa eran dignos de alguien a quien no le importas en lo absoluto. A este punto podría parecer que las cosas no podrían ir a peor, pero recuerda que Elliot era un hombre acomodado. Justamente dinero no le faltaba. Así que, entre todo este caos, intentó reconstruir su carrera profesional y comenzó algunas nuevas aventuras empresariales. En este nuevo camino se encontró con un artista que lo estafó, una mujer trepadora que hasta se casó con él para divorciarse apenas un año más tarde y quedarse con la mitad de sus bienes, y poco a poco pasó a vivir cada vez en apartamentos más y más económicos hasta que finalmente se quedó en la calle, teniendo que recurrir a familiares. Su hermano insistía en llevarlo con doctores para que hagan sus cosas de doctores y obtengan sus resultados de doctores, donde se encontraban con que todo estaba bien. No había rastros de ninguna otra anomalía. Su IQ seguía siendo alto. Su memoria seguía siendo buena. Podía argumentar y hasta tener conversaciones basadas en el humor. No estaba deprimido, no tenía ansiedad, pero su hermano obviamente se negó a aceptar estos resultados, hasta que dio con un famoso neurólogo llamado Antonio Damasio, el autor del libro. Damasio comenzó haciendo las mismas cosas de doctores que los demás, pero Damasio hizo una cosa que muy pocos médicos y doctores suelen hacer: hablar con sus pacientes, pero realmente hablar con él. Damasio quería comprender el proceso de pensamiento detrás de cada decisión que le llevó a perder progresivamente todo lo que Elliot tenía: su empleo, su familia, sus ahorros, todo. Elliot podía responder a todas las respuestas con una secuencia de sucesos muy fluida. Podía explicar todos los qué, pero no podía ahondar en los por qué. ¿Por qué esa grapadora era más importante que la reunión con el inversor? ¿Por qué James Bond era más interesante que sus hijos? No tenía respuestas. Pero más inquietante, es que tampoco le importaba. Quizá alguna otra persona pensaría en quitarse la vida después de haberse arruinado por sus propias decisiones. Pero Elliot no es que se encontrara cómodo con su situación, sino más bien indiferente. Aquí es donde interviene la genialidad de Damasio, dejando de lado la capacidad de Elliot para pensar y centrándose en evaluar su capacidad para sentir, centrarse en sus emociones. El problema es que no contaba con ninguna metodología estandarizada para medirlo, así que tomó unas fotografías muy grotescas de escenas catastróficas como víctimas de desastres naturales o guerras, y nuevamente Elliot se encontraba completamente indiferente. Y esto llegó a sorprender incluso al mismo Elliot, que comenzó a darse cuenta de qué es lo que estaba mal con él, ya que en el pasado por supuesto que esta clase de imágenes le hubieran afectado. Así es como Damasio encontró que la extracción del tumor efectivamente había dañado el cerebro de Elliot, pero en cuanto a sus emociones, no su racionalidad. Así era como asistir a las exposiciones de piano de su hijo le generaban la misma indiferencia que ir de compras al supermercado. Como perder $1.000.000 le significaba lo mismo que quedarse viendo un maratón de James Bond. Sin estabilidad para hacer juicios de valor, para determinar qué es mejor y qué es peor, no importaba su inteligencia. Elliot había perdido todo el control sobre su toma de decisiones. Y aquí la pregunta que me resulta más interesante es: si la habilidad cognitiva de Elliot estaba intacta, es decir, su memoria, su inteligencia, su atención, ¿por qué no podía tomar decisiones acertadas? Durante siglos, tanto los psicólogos como los filósofos han considerado esta dualidad entre emoción y razón, entre personas más y menos racionales. Tan solo fíjate en el estoicismo, y cómo intenta imponer la razón por sobre la emoción. Pero así como no puedes sobreponer tu brazo derecho sobre tu brazo derecho, tampoco puedes sobreponer tu mente por sobre tu mente, porque pensar y sentir terminan siendo la misma cosa. Así, lo que creemos, lo que consideramos mediante la razón, influye sobre nuestras emociones, y lo que sentimos influye en nuestros procesos de pensamiento racionales. Como diría Albert Ellis, no nos contrarían las personas y las cosas, nos contrariamos nosotros mismos por creer que nos pueden contrariar.
Una de las emociones que más sufrimiento nos suele generar es el deseo. Y a día de hoy, con las redes sociales mostrándonos imágenes de vidas idílicas constantemente, resulta muy difícil mantener nuestro deseo bajo control consciente. Ese es el principal motivo por el que personalmente prefiero no utilizarlas como herramienta de ocio y dejarlas únicamente como herramientas de trabajo. El deseo ha sido objeto de discusión desde hace siglos o incluso más. Ya en la antigüedad, Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, proponía que el deseo es la principal fuente de sufrimiento de la humanidad, y que la manera de acabar con dicho sufrimiento es mediante dejar de desear. Luego, Schopenhauer, en el siglo XIX, influenciado por las ideas de Buda, proponía algo muy similar, hasta que llegamos al siglo pasado, con Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Él y toda su familia fueron capturados por los nazis y esclavizados en los campos de concentración. Estaban allí junto con él sus padres, sus hijos, sus hermanos, su esposa, y todos murieron. Todos, excepto él. Así más adelante, en su obra El hombre en búsqueda de sentido, nos comparte la historia de un paciente, de él, un hombre, que se encontraba muy dolido por la pérdida de su esposa. A lo que Frankl le hizo ver que si hubiera sido al revés, su esposa tendría que cargar con el dolor de su pérdida. Que el dolor que este hombre sentía no iba ni a desaparecer ni a disminuir. Solo podía escoger cómo sobrellevarlo. Y fue este sentido a su dolor lo que le quitó el sufrimiento. Lo que nos plantea Frankl es que el sufrimiento nace con el deseo, sí, pero es el sentido el que elimina este sufrimiento. La clave, al menos tal y como yo lo entiendo, no es lograr evitar el dolor, sino mantener el dolor en un tipo y cantidad controlable. Préstame tu atención por un momento, por un breve momento, pero préstame toda tu atención. Si ahora te realizo dos breves preguntas, ¿qué me responderías? Primera pregunta, ¿te sientes feliz estos días? Segunda pregunta, ¿cuántas invitaciones a salidas con amigos has tenido el mes pasado? Estas dos preguntas formaban parte de un estudio realizado a jóvenes universitarios alemanes. Otro grupo de estudiantes leyó las mismas preguntas pero a la inversa. Primera pregunta, ¿cuántas invitaciones a salidas con amigos has tenido el mes pasado? Segunda pregunta, ¿te sientes feliz estos días? La idea era averiguar si había correlación entre el hecho de haber recibido muchas o pocas invitaciones y la percepción de felicidad que se tenía de uno mismo. Con el primer orden, en donde se preguntaba por las invitaciones como pregunta número 2, no hubo correlación ninguna entre el número de invitaciones y la percepción de la felicidad, porque primero se preguntaba por la felicidad y luego por las invitaciones. Pero con el segundo orden, en donde primero se preguntaba por las invitaciones y después por qué tan feliz te sentías, la correlación fue sumamente alta, declarándose más felices aquellas personas con más invitaciones. El nombre técnico de este fenómeno psicológico es heurística del estado de ánimo y la felicidad. En estos casos lo que se genera es una sustitución. Se responde a una pregunta más compleja, como lo es la de ¿qué tan felices somos?, por una pregunta más sencilla, como lo es la de ¿cómo te sientes en este momento? Las emociones despertadas a partir del recuerdo de qué tantas invitaciones habían recibido es lo que despertó sentimientos de alegría en unos y sentimientos de soledad y rechazo en otros. A la hora de contestar a la pregunta de la felicidad, fueron estas emociones las que respondieron. Este fenómeno de responder mediante emociones es llamado heurística del afecto. Cuando hay emociones implicadas, las conclusiones tienden a sobreponerse a los argumentos. Allí donde no hay racionalidad, solo queda suposición involuntaria. Esto mismo es lo que tanto generan esos deberías de los demás. Ya sea que lleguen a ti estos deberías de forma directa mediante el contacto con una persona o de manera indirecta a través de lo que vemos en redes sociales. Me gustaría cerrar antes de pasar a la sección de puntos finales de cada capítulo con una reflexión que le escuché a Jordan Peterson, que aunque no sea uno de mis referentes, se pueden tomar algunas ideas interesantes de él. Y esta es que cómo te sientes no es tu identidad.
Solemos ser infelices por cómo concebimos la felicidad. El primer punto que me gustaría abordar para cerrar este capítulo está relacionado a las expectativas. Tal y como yo lo concibo, la desilusión nace en el mismo momento que la expectativa, pero se presentan en momentos distintos. La expectativa a priori y la desilusión a posteriori. Lo que marca la diferencia entre a priori y a posteriori es la experiencia. Antes de realizar algo tenemos, por ejemplo, conocimiento a priori sobre cómo tendríamos que hacerlo. Y después de la experiencia tenemos otro conocimiento a posteriori de qué es lo que efectivamente tuvimos que hacer para realizar eso. Lo mismo sucede a mi parecer con las expectativas. No hay desilusión sin expectativas. La gran pregunta es, ¿eres dueño o dueña de tus propias expectativas? El segundo punto que me gustaría abordar está relacionado a lo que vimos en el caso de Elliot. Hacerte cargo de tus emociones no implica que tengas que dejar de sentir, sino que has de hacerte cargo de tu accionar después de sentir esas emociones. Evitemos que una emoción temporal tome una decisión permanente. Una de las principales reglas que aplico a mi propia experiencia es el no comparar. Sobre todo, no comparar el delante de escena de otras personas con tu propio detrás de escena. Tómalo como si cada vida fuera una obra de teatro. Tú solo puedes ver el delante de escena de la vida de los demás, pero no puedes ver todo el desorden que hay en los camerinos. Pero sí que puedes ver tu propio desorden. Y estás comparando en todo caso la puesta en escena de los demás, con toda la producción, con tu detrás de escena, que siempre es un caos. No realizar comparaciones nunca, a no ser que veamos una utilidad nítida a la hora de realizar dicha comparación. Y por último, me gustaría mencionar el concepto de la ilusión de focalización. Cuando nos enfocamos en algo, tendemos a darle mayor importancia de la que nosotros mismos le daríamos si no nos focalizáramos tanto. Un ejemplo un poco tonto puede ser cuando te sale un grano en la cara y consideras que ahora te ves fatal por culpa de focalizarte en ese grano. Pero pueden ser cosas mucho más serias, como el querer comprarte algo que no te puedes comprar, que no te puedes permitir. Pero no tener ese algo y focalizarte en ello, puedes llegar, por focalizarte, puedes llegar a ignorar todo lo que sí tienes. O con una persona que haya hecho algo que identificas como que te hizo daño. Mientras más te focalices en esa persona, peor será tu experiencia de vida. Esta ilusión de focalización, Daniel Kahneman la resume en su libro Pensar rápido, pensar despacio, de una forma que a mí me gusta mucho. Y es algo similar a: nada en la vida es tan importante como pensamos que lo es cuando nos encontramos pensando en ello. En el próximo capítulo abordaremos el tema de los precios, bajo el título de Para obtener algo, hemos de dar algo a cambio.